también comenzamos esta nueva serie de sermones que se llama Navidad, una promesa cumplida. Y lo primero que podemos preguntarnos es ¿por qué es necesario precisamente una serie como esta? ¿Por qué es necesario hablar de la Navidad? ¿Por qué es necesario hablar sobre el significado real de la Navidad? Precisamente porque como iglesia hemos relativizado lo que significa la Navidad. Hemos puesto en el centro otras cosas que no son en realidad la Navidad, y ella llevaba precisamente por dos aspectos, que son el materialismo y el consumismo. Ahora, con la contingencia en la cual estamos, el materialismo y el consumismo se está viendo un poco afectado. Se tenía calculado que se iba a gastar por lo menos unos 10.000 pesos por persona en Navidad, y ya ha bajado casi a los 7.000. Que eso se piensa y se proyecta de que la gente va a gastar para esta fecha de Navidad, precisamente por todo lo que está ocurriendo. Y ahí nos damos cuenta que la Navidad no tiene el significado por el cual nosotros creemos, que se ha transformado en una cena, que se ha transformado en regalos, que se ha transformado en algo totalmente fuera de lo que la Escritura precisamente nos enseña. Por eso es bueno recordar siempre. El nacimiento de Jesús es lo que debemos precisamente recordar y celebrar, porque Él es el mayor regalo que podemos recibir como seres humanos. ¿Quién hace un regalo? Y el mayor regalo para nosotros es el propio Señor Jesucristo. Entonces veamos lo que precisamente hoy, en esta nueva serie que tenemos, vamos a pasar por varios textos, por varios pasajes de la Escritura, hasta que lleguemos precisamente a el día en que el Señor Jesucristo nació. Y hoy vamos a ver en Génesis 3, del 6 al 15, el primer anuncio de su venida. Lo que muchos conocen precisamente con el versículo 15, que es el protoevangelio, o la primera vez que se anuncia el evangelio. Hoy vamos a ver precisamente ese aspecto, el primer anuncio de la venida del Salvador. El libro que nosotros estamos en esta ocasión estudiando, el libro de Génesis, ustedes ya saben, Génesis es el primer libro de la Escritura, el primer libro del Pentateuco, es el libro escrito por Moisés, ¿cierto? Y que tiene la finalidad de poder narrar los orígenes de la creación, los orígenes de la humanidad, el origen de la caída, el origen de la salvación también. Y dentro de ello, el capítulo 3 precisamente nos anuncia un aspecto relevante. Del 1 al 2 nos habla de que la creación fue perfecta, fue maravillosa, armoniosa, y en el capítulo 3 nos habla de que entra un personaje que no estaba considerado al principio, que es la serpiente, Satanás, y que esta tienta, tergiversa las cosas, y que el hombre cae en desobediencia. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a hablar hoy día sobre el primer anuncio de su venida. Y lo primero que podemos ver en los versículos 6 al 8, que el primer anuncio de su venida viene tras relativizar la palabra del Señor, tras disminuir la palabra del Señor, tras precisamente darle un valor derivado, un valor insignificativo a lo que la palabra poderosa y absoluta del Señor es. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El primer anuncio de su venida viene tras la relativización de su palabra. El primer paso para relativizar la palabra de Dios es precisamente lo que nosotros vemos en el capítulo 3, de los versículos 1
al 5, en el que nos relata que entra este personaje en la narrativa, que es la serpiente, que nosotros a la luz de la Escritura conocemos que es Satanás. Aquel que precisamente había intentado usurpar el trono de Dios, pero que no lo había logrado. Esta serpiente, o Satanás, o como la misma Escritura lo describe, que es el padre de mentira, el padre de engaño, el padre de la destrucción, etc., entra para precisamente tergiversar la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuál es el fin principal de Satanás? Destruir toda la gloria de Dios. ¿Y cómo puede destruirla? Precisamente relativizando la palabra del Señor. Eso es lo que hace la serpiente, eso es lo que hace precisamente Satanás. Y logra con ello su objetivo. Logra con ello su objetivo, que era que el ser humano representado en Adán y Eva se apartara de la gloria de Dios. Lo logra. Lo segundo que nosotros podemos ver en este proceso de relativización de la palabra es que nosotros somos tendientes a oír otras voces y a probar otros discursos y otras cosmovisiones. Hasta el momento, la mujer y el hombre eran perfectos. Y dentro de su perfección estaba toda la capacidad de obedecer o no a la palabra de Dios, que es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. El hombre creado perfecto tiene la capacidad de obedecer o no obedecer la palabra del Señor. Sin embargo, dice el texto que la mujer, atendiendo a la voz de Satanás, aprobó, o mejor dicho, vio lo que dice el texto aquí, le fue agradable, le fue codiciable los dichos del usurpador, y al tomar del fruto y comer de él, cayó en desobediencia. La palabra "y vio", la palabra "ver", en este no solamente tiene que ver con lo literal de ver el árbol, sino que más bien tiene que ver con la idea de aprobar las ideas y la cosmovisión, los argumentos que Satanás le había entregado hace poquito. Lo que hace Eva es aprobar todo lo que Satanás le había dicho y le pareció agradable. No tan solo lo aprueba, sino que le parece agradable precisamente ser como Dios. No le bastaba con lo armonioso que era, con lo perfecto que estaba todo creado, con que ellos estaban bien y que eran felices y dichosos, sino que les agradó ser como Dios, al igual que Satanás en su momento. Y las consecuencias precisamente que hay de esto, del pecado, llevan a que no tan solo caiga ella, sino que la llevan a buscar a otro para que caiga con él. Y en este contexto busca a su esposo para que caiga con él. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra comer para nosotros puede ser precisamente solo una idea de alimento, ¿verdad? Vio el árbol, estaba el fruto, le pareció apetecible y lo come. Pero esto obviamente que tiene una trascendencia mayor. Ya vimos que la palabra ver era la idea de aprobar, pero la palabra comer tiene la idea de abrazar. No solamente aprobé, sino que abracé las ideas y las hice mías. Son parte de mí. Cuando yo abrazo una idea, un relato, una cosmovisión, rechazo otra. Entonces, si yo abrazo la cosmovisión, los principios, las ideas que relativizan la palabra, estoy rechazando precisamente la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurre. Y cuando ellos comen del árbol, no tan solo comen de este fruto,
sino que también, no solamente es un alimento, sino que en ese mismo instante la palabra comer significa carcomer. Al mismo momento de comer, ellos iban muriendo por dentro espiritualmente. Entonces, no es solamente el acto de la desobediencia, sino que al momento de comer, ellos empezaron precisamente a morir. Se les produce un carcoma espiritual, algo los empieza a corroer espiritualmente, y por eso que después nosotros podemos entender y ver que dice que se le abrieron los ojos y despertaron a la maldad y despertaron todos aquellos sentimientos de vergüenza, de culpa, de temor, etc. Porque esto los fue carcomiendo, precisamente. Y el tercer paso que nosotros vemos para relativizar la palabra de Dios es el tema de la culpa y la vergüenza. Dice precisamente el texto que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Aparece la culpa, aparece la vergüenza y aparece un tercer componente, el miedo, el temor. Luego de que ambos cayeron en desobediencia, tomaron conciencia del mal, o sea, abrieron los ojos a este mal que ahora habita en ellos y que eran culpables precisamente de no obedecer y que a su vez sentían vergüenza de sí mismo y del otro. Eso significa la idea de la desnudez. Se encontraron desnudos, siendo que antes ya se veían desnudos. Ahora les daba vergüenza el ver a sí mismo desnudo y el ver al otro o a la otra desnuda o desnudo. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Precisamente que ellos intentaron tapar su desnudez. La desnudez, precisamente cuando toman conciencia a ellos, lo que quieren hacer es tapar su vergüenza y tapar su culpa. El andar desnudo significa precisamente eso en el relato bíblico. Desnudo significa precisamente que andamos en indignidad. Por eso es que andamos con ropa. Por eso es que usted y yo nos colocamos ropa. No sé si en algún momento se ha hecho esa pregunta: ¿por qué tenemos que andar vestidos? Algunos dicen que es un argumento cultural, que es el patriarcado, que quiere que andemos todos vestidos, etcétera, etcétera. Y hoy, como está de moda todo eso, pero tiene que ver más bien con un aspecto de la dignidad del ser humano. Si andamos desnudos, andamos indignos. El único lugar donde usted y yo no estamos en indignidad, en la desnudez, es en el matrimonio. Es en el único lugar, es en el único espacio donde la desnudez es digna, ¿ya? Porque es precisamente en el espacio del matrimonio. Ellos intentaron entonces por sí mismos, dice el texto, por sus propias acciones, tapar y encubrir su culpa y vergüenza, haciéndose y vistiéndose ellos mismos con hojas de higuera. Ellos trataron de taparse, trataron de cubrir su vergüenza, trataron de cubrir su culpa, haciéndose ellos mismos la ropa. Esto revela cómo el pecado nos hace creer, sentir y actuar como si pudiésemos autolibrarnos y salvarnos por nuestras propias obras. El esfuerzo por salvarnos, el esfuerzo por liberarnos, el esfuerzo por autojustificarnos está precisamente desde Génesis capítulo 3 del versículo 6 en adelante. La religión de las obras versus la religión de la fe. La religión de las obras siempre quiere hacer algo por la salvación. La culpa y la vergüenza vemos a su vez que genera un temor, genera miedo. Dice precisamente el texto: entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. El hombre y su mujer se escondieron
de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El pecado nos lleva a tener acciones que rayan, me van a disculpar, en la estupidez. Porque el hombre no se puede esconder de la presencia de Dios. Usted y yo no nos podemos esconder de la presencia de Dios, menos, como dice aquí el texto, que oyeron la voz, que se escondieron entre los árboles del huerto. Dios es espíritu, Él es omnisciente, por lo tanto Él sabía en qué lugar estaban, Él sabía en la condición que estaban, Él sabía que ellos habían comido, Él sabía que habían cocido y se habían puesto vestimentas propias, Él sabía que estaban entre los árboles del huerto. Por lo tanto, el pretender, querer esconderse es una estupidez de la razón caída. Escondámonos aquí porque aquí el Señor no nos va a ver. Eso no va a ocurrir. Y eso es producto del pecado. Cuando usted y yo pecamos, precisamente lo que tratamos de hacer es esconder lo que ello significa. ¿Por qué? Por el miedo a la culpa, por la vergüenza que ello trae, etc. Esos son los efectos precisamente del pecado. Dice que oyeron, y esta palabra oyeron es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio 6, que es del Shema, que dice, oye, oh Dios Israel. Oye, oh Dios, pon atención con inteligencia, pon atención con todo tu ser a lo que yo voy a hablarle. Ellos pusieron atención y no solo atención, sino que advirtieron la presencia de Jehová, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque su razón, su espíritu, sus emociones, sus sentimientos ya habían sido afectados por el poder del pecado. Ya no se deleitaban en la presencia de Dios, ya no era una alegría salir al encuentro con Dios, ahora es un temor, ahora es un terror, ahora es para esconderse de la presencia. Antes era para salir a encontrarlo, ahora es precisamente para encubrirse. Oyeron la voz, y oír la voz no tiene que ver precisamente con algo pasivo, simple, sino que es la potente voz de Dios, del Dios de los ejércitos. Esa misma voz que creó todas las cosas. Dice que Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Esa misma voz es la que está en el huerto. Esa misma voz es la que lo llama. Esa misma voz es la que le pregunta, ¿dónde estás? Esa misma voz que hace estremecer todo, que crea todo y que estremece todo, esa voz es la que está ahí buscándolo. Y tuvieron miedo. Pero es la misma voz que tenían antes de la caída. Era la misma voz, es el mismo Dios. Solo que ahora el pecado hace ver a Dios de otra manera. Hace percibir a Dios de otra manera. Entonces, esconder no es más que la acción de querer andar secretamente o querer estar en tinieblas. Lo que ellos preferían, mire, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Preferimos andar en secreto, andar en tinieblas, eso es el pecado. Preferimos estar en pecado o en tinieblas o en secreto en vez de estar en la comunión al descubierto con Dios. Por lo tanto, ellos se escondieron o se metieron en las tinieblas, ya que no querían estar en la presencia de Dios. El pecado les hizo pensar que se podían esconder de Dios, y eso, como decíamos hace algún momento, no puede ocurrir, porque siempre estamos en su presencia. Como vemos, la relativización de la palabra de Dios nos lleva a transgredir su voluntad, nos lleva a pensar que podemos hacerlo mejor que Dios, que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera para librarnos de la culpa y para librarnos de la vergüenza. Sin embargo, aún seguimos con la culpa, aún seguimos con la vergüenza,
aún seguimos con la indignidad. Mientras sigamos haciendo las cosas por nuestros propios actos, vamos a seguir en ello. Vamos al segundo punto. El primer anuncio de su venida no tan solo viene tras esta relativización de la palabra, sino que viene tras no asumir las responsabilidades personales. Viene tras no asumir precisamente que somos responsables delante de Dios. Dice el texto en el versículo 9 al 13, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y de nuevo habla de, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El primer anuncio de su venida, el primer anuncio de la venida del Salvador viene en medio de no asumir la responsabilidad personal de haber caído en desobediencia, de haber sido desobedientes a Dios. Si usted se fija en el versículo 9, hay un quiebre en el relato. Hay una palabra que quiebra el relato. Y esa palabra es más. Es más sin acento. Ese es el más de un pero. Los benditos peros de Dios en la Escritura. Pero Jehová Dios llamó al hombre. Después de haber ocurrido todo esto, que comieron, que cayeron, que carcomieron, que se empezaron a morir espiritualmente, que empezaron a pensar, a sentir de una manera totalmente no creada perfecta, sino que caída, viene este pero, más Jehová Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios supremo, el Dios que conoce todas las cosas, este Dios sale al encuentro de Adán y de Eva. Este relato, este versículo 9, rompe con todo lo anterior y es un texto de gracia. Todo lo que ocurre ahora es gracia. Todo lo que ocurre ahora es misericordia de Dios. Y más Jehová Dios, cuando dice llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta palabra de llamar, en estas preguntas que él, antes que hiciera estas preguntas, es una palabra bien fuerte finalmente. Porque esta palabra llamar quiere decir que con el poder de su palabra, Jehová combina a que Adán y Eva salgan de su escondite. Los combina a que salgan. Esta idea de llamar no es solamente, oye, ven, sino que con voz potente le dice, sal de tu propio escondite, sal de tu propia forma de autojusticia y de tu propia forma de querer salvarte a ti mismo, salvarte de la culpa y salvarte de la vergüenza. Sal de ahí de los árboles, porque te veo, sé dónde estás. Lo combina a salir, a descubrirse. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué le dice dónde estás o dónde estás tú? Las preguntas no son para que Dios quede como el gran soberano, porque Él no necesita que le reconozcamos a ellos. Las preguntas son para que nosotros podamos en alguna forma asumir nuestra responsabilidad. Lo cual no hacemos, lo cual muchas veces escondemos, lo cual muchas veces lo dejamos de lado. Le hace estas preguntas con el propósito claro. ¿Cómo es el de que reconozca que ha pecado, no tan solo en desobedecer, comiendo del árbol, sino también en pretender autosalvarse? Adán y Eva no tan solo desobedecieron al comer. Ahí cuando le pregunta, ¿dónde estás?
era para precisamente que Adán y Eva dijeran, aquí estamos, Señor, nos escondimos porque tuvimos miedo, pero ¿sabes por qué tuvimos miedo? Porque pecamos, porque desobedecimos. ¿Se han dado cuenta que en todo el relato Adán y Eva nunca dicen, desobedecimos, Señor? Te pedimos perdón, hicimos lo que no debíamos haber hecho, estamos arrepentidos de ello, sino que todo el tiempo o escondiéndose o echándole la culpa a otro. Y por eso que Él hace estas preguntas. Por eso cuando la Escritura hace preguntas a ti y a mí, es para acorralarnos, es para que precisamente salga de nosotros esa posibilidad de poder decirle, Señor, perdóname. He pecado una vez más. Ten misericordia de mí. Señor, perdóname. Por eso que es bendito este texto. Por eso que es bendito este Pedro, porque es Dios quien sale a buscar. El hombre decidió esconderse. Lo que debería haber hecho Adán y Eva de primeritas era haber ido a decirle, mira, ¿sabe qué? Hice esto. Desobedecimos, pero decidieron hacer su ropa, decidieron esconderse, pero es Dios quien los sale a buscar. El relato bíblico siempre se trata de que Dios nos sale a buscar. Es Dios quien sale a buscarnos en Cristo Jesús. Al enviar a Jesús a nacer en el pesebre, es este más Dios, Jehová, Dios saliendo a nuestro encuentro. La Navidad es Dios saliendo a nuestro encuentro. La Navidad es Dios haciéndonos las mismas preguntas. La Navidad son estas preguntas. Trate de hacer ese ejercicio. La Navidad es la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? La Navidad es la pregunta, ¿qué hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Sin esas preguntas nosotros no vamos a poder llegar al sentido de la Navidad, de que somos pecadores y que necesitamos precisamente un Salvador. Es interesante que el texto aquí en versículos 9 al 13, el Señor combina en primer lugar a Adán y después a la mujer y después a la serpiente. Cuando debiese haber sido al revés, serpiente, mujer, Adán, porque el último que cometió una transgresión a la voluntad de Dios fue el hombre. El primero fue la serpiente, segundo la mujer y luego el hombre. Pero va directamente al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué va directamente al hombre? Primariamente al hombre. ¿Dónde estás tú? Algunos eruditos bíblicos colocan que ese tú es más bien ¿dónde estás, Adán? Tú, lo llama como por su nombre. Va directamente a hablar con él, porque el hombre precisamente es cabeza de la creación. Y eso significa que el hombre es cabeza de la creación, el hombre es cabeza del hogar, el hombre es cabeza en la iglesia, el hombre es cabeza en la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí radica el principio de autoridad que Dios nos da. Porque somos responsables de algo que Él deja a nuestro cargo y tenemos que dar cuenta a Él de lo que hemos hecho con lo que Él nos da. Él está pidiendo cuentas. Nosotros somos, como cristianos, creemos que hay que dar cuentas. Primero a Dios, hay que dar cuenta entre nosotros y constantemente nosotros estamos buscando el poder ser transparente y dar cuenta en todo lo que se hace como iglesia, pero particularmente, personalmente, la idea es que Adán, como era la cabeza del hogar, él respondiera. Otra oportunidad que da Dios para que el hombre asuma su responsabilidad y pida perdón, pero no lo hace. ¿Dónde estás? Oí tu voz, dice, advertí tu voz con temor, me aterroricé, porque me di cuenta que estabas al descubierto delante de ti. Adán sabía que aunque se había escondido, él sabía que estaba al descubierto. Por eso le digo la estupidez
que nos lleva el pecado a ser necio. Él sabía que Dios sabía de que él estaba precisamente desnudo. Y Dios le vuelve a preguntar, aquí ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La pregunta debiese ser más bien, ¿quién se opuso tan firmemente a mi palabra? ¿Quién osó decir que yo no soy verdadero? Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando dice, ¿osaste comer del árbol? ¿Quién levantó una afirmación de decir de que todo lo que te dije que iba a pasar, no iba a pasar? Porque este es el pacto de obras, finalmente. El Señor hace un pacto con su creación, hace un pacto con Adán, con Eva, y les dice que si obedecen van a tener la bendición y si no obedecen van a tener la maldición. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Tergiversa la palabra de Dios. Dice, no, si en realidad no te va a ocurrir lo que Él dice. ¿Quién osó? ¿Quién fue tan osado? Dios sabe quién osó. Dios sabe quién hizo todo esto, quién vino a tergiversar, pero quiere que el hombre lo reconozca. Otra oportunidad para que el hombre pida perdón y no la usamos. ¿Se han dado cuenta cuántas veces el Señor nos ha dado oportunidad en este solo texto para reconocer nuestro pecado, para reconocer que somos responsables y no lo hacemos? Dios sabe claramente lo que pasó. Él es el soberano y el omnisciente. Era la oportunidad para que el hombre, como cabeza de la creación y de su familia, reconociese su pecado, pero no lo hace. Es más, responsabiliza a Dios por la mujer desobediente que Él le dio. Pero ello no le exime de su responsabilidad. Adán debería haber dicho no. Ustedes saben que si Adán hubiera dicho no, la historia hubiese sido distinta. Porque en Adán, en la cultura hebrea, la familia está inserta en el varón. A la mujer no se le hace circuncisión, se le hace al hombre. Pero ella está circuncidada en la circuncisión del hombre. Su esposa, sus hijas, las mujeres que pueden ser parte de la familia están circuncidadas en el hombre. Entonces, nosotros aquí podemos ver, si Adán hubiese dicho que no, su acción hubiese cubierto el pecado de Eva. Y hubiese sido distinto todo lo que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy. Ahora el texto dice que le da la oportunidad a la mujer. Dice entonces, bueno, si está todo perdido con el hombre, vamos a ver qué es lo que pasa con la mujer. Le da la oportunidad para asumir también su pecado, pero tampoco lo hace, responsabilizando a la serpiente, que es una criatura de Dios. Por lo tanto, ambos responsabilizan precisamente a Dios. Dios no es responsable de nuestros pecados. Dios no es responsable de tu pecado. Dios no es responsable de las malas decisiones que tomas o que tomamos, o de las malas acciones que tenemos. Sin embargo, Él siempre tiene la enorme y bendita disposición a salir en nuestra búsqueda, a salir a buscarnos para darnos y ofrecernos gracia, perdón y misericordia. Pero antes de eso, nos sale a buscar para confrontarnos con nuestra realidad pecaminosa y para darnos una nueva oportunidad. Y por último, precisamente en el versículo 14 al 15, el primer anuncio de su venida viene en medio de la maldición de todo lo creado. Si ustedes ven el texto del 14 en adelante, aparecen una serie de maldiciones. El Señor maldice aquí a la serpiente, después maldice a la mujer y después maldice al varón. Y en el varón maldice a toda la creación. Dice el texto 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Se dan cuenta que a la serpiente no le pregunta nada?
Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el Todopoderoso ahora se dirige al último personaje, a la serpiente, que ya sabemos que es Satanás, y a través de ella comienza a entregar las maldiciones. La Biblia, hermanos, no nos da margen para creer que esto es una alegoría, que muchos puedan pensar que esto es un símbolo de algo que el Señor quiere que aprendamos. Esto es un relato verdadero, es un relato que ocurrió. La serpiente existió, Adán y Eva existió, la serpiente existió, la serpiente habló. ¿Ah? Todo eso ocurrió, no es una alegoría. Si usted cree que puede llegar a ser una alegoría, es porque no ha entendido el trasfondo de la Escritura, y si esto es una alegoría, la Navidad y la cruz y la resurrección también son una alegoría. Y si no son reales, nosotros aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, en 2 Corintios 11, versículo 3, el apóstol Pablo habla precisamente respecto de cómo él interpretaba de que era una realidad lo que manifiesta el capítulo 3 de Génesis. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Claramente el apóstol Pablo, claramente el Nuevo Testamento habla respecto de que esto fue una realidad. Y cuando el texto nos habla de aquí que Dios maldijo a la serpiente, está hablando de que Dios le entregó un mal severo a la serpiente. Y aquí hay dos cosas que ver. Maldice a la serpiente físicamente y maldice a la serpiente espiritualmente. La serpiente, hay algunos que piensan, y es lo más probable que haya sido, que la serpiente haya estado erguida, que la serpiente haya estado más bien levantada y que no es que haya tenido patitas, ¿ya? Pero que haya estado erguida. Y ella fue creada con un sistema en su hocico, por decirlo de alguna manera, que tiene precisamente aspectos que son sumamente finos, sumamente delicados, que no son para andar en la tierra, porque son para esta idea de los radares, de todas aquellas cosas que le permiten tener una capacidad sensitiva mayor. No fue creada para que ande arrastrándose, ¿ya? Entonces, cuando la maldice a la serpiente, la maldice para que precisamente se arrastre y ella coma polvo, tierra que le hace daño a la serpiente en sí. Y eso va a ser hasta que el Señor vuelva. Y cuando el Señor restaure las cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo era precisamente la serpiente. Porque ustedes saben que los leones, los tigres y todos los felinos no eran cazadores. ¿O sí? Comían hierba. No comían carne. Y cuando el Señor restaure todas las cosas, van a volver a estar en su estado original. Entonces podemos entender de que la serpiente va a volver a su estado original. Pero más allá de ello, en lo particular, la maldición más trascendente es la maldición que le da precisamente a Satanás. Porque Satanás tuvo la osadía y el poder para tomar a la serpiente, hacerla suya, ¿verdad? Y a través de ella hacer todo lo que era la tentación a el hombre. Por lo tanto, la maldición va más directa hacia Satanás. Y en esta maldición, precisamente, a Satanás lo maldice humillándolo, ¿cómo? Quebrantando su poder.
disminuyendo su poder. Y esto es un anticipo, una antesala, esta disminución del poder de Satanás, que es lo que iba a ocurrir en la cruz. Es solo un anticipo, un pequeño destello de lo que iba a ocurrir en la cruz. Desde ahí Satanás empieza a disminuir su poder. Y Dios establece, dice el texto, una hostilidad entre Satanás y la mujer, que se llevará a cabo por medio de su simiente o de su descendencia. Y aquí se establecen dos grupos de personas: los que son redimidos y los que son réprobos, los que aman a Dios y los que se aman a sí mismos, o los hijos de ira. Y esto en el capítulo 4 de Génesis empezamos a verlo ya. Caín y Abel son un reflejo de estas dos simientes, una hijos de Satanás o de la simiente de Satanás y la otra de la simiente de la mujer. Sin embargo, dice que la hostilidad o esta enemistad solo terminará cuando una de las simientes se superponga a la otra. La simiente de la mujer se levante por sobre la simiente de Satanás. Y esto es sumamente interesante porque es en una sola acción un tema absolutamente doble, una acción doble. Si usted lee el texto, dice que y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, dice, esta te herirá en la cabeza, ¿cierto? La simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Si uno lo pudiese interpretar así al pie de la letra, si yo aplasto a la serpiente, ya la serpiente no va a poder hacer nada en el calcañar del otro, porque ya va a haber sido destruida. Entonces, esto es al mismo tiempo, es en el mismo instante, es en el mismo momento. Cuando la serpiente viene a herir, que es la misma palabra de aplastar y herir, son la misma palabra en el original, cuando ella viene a herir, o sea, a matar a Cristo, la muerte de Cristo aplasta, destruye la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, era necesario de que Cristo, la simiente de la mujer, fuera herida, fuera muerta, fuera molida, como está ahí en la escena. Era necesario porque la muerte de Cristo es la que aplasta la cabeza de la serpiente, o más bien dicho, la muerte de Cristo es la que vence a Satanás, al mundo y al pecado. Esa hostilidad entre una simiente y otra solamente termina cuando Cristo muere en la cruz y resucita de entre los muertos. Aquí se ve la promesa del Redentor. Aquí se ve que este primer anuncio del nacimiento en Cristo tiene totalmente sentido al día de hoy. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 20, nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo habla precisamente de este término de la maldición. Nosotros todavía estamos en este mundo. Satanás es reconocido como el príncipe de este siglo. Él aún sigue teniendo algún poder, pero solo el poder de engañar, solo el poder de relativizar la palabra del Señor, solo el poder de destruir, pero no tiene poder sobre aquellos que son escogidos de Dios para redención y salvación eterna. Amén. El único que tiene el poder para ello es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por los que Él antes escogió. Amén. Que el Señor nos ayude a poder ir entendiendo lo que significa la Navidad, esta promesa. Génesis 3:15 habla de la promesa del Redentor. Cuando lleguemos precisamente el domingo 22 al hecho del nacimiento, nos vamos a recordar precisamente de este texto y de este precisamente